El 10 de mayo se va a realizar la presentación del libro Pilar el Tratado, una novela histórica escrita por el periodista José Cuello. Pilar el Tratado revela un misterioso secreto basado en una investigación sobre hechos reales acontecidos en 1820 tras la firma del Tratado del Pilar, siendo este uno de los pactos persistentes mencionado en la Constitución Nacional Argentina, pudiendo de esta forma modificar el curso de la historia tal como la conocemos hoy, con un sinfín de consecuencias. La historia central transcurre un siglo después, en 1920, donde este enigma puede ser revelado por algunos personajes y defendidos por otros. Esta ficción posee un alto grado de contenido histórico real, nacional y local ocurrido en la localidad de Pilar. Y para conocer más sobre este libro y su creador, vamos a tomar contacto ahora con el señor José Cuello. Buenas tardes, José, ¿cómo estás? Buenas tardes, Maki, gracias por este llamadito. Muy buenas tardes a todos tus oyentes y quienes te acompañan allí en FM Boreal, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos por poder salir al aire. Bueno, la idea era hacer la entrevista en vivo, pero bueno, se complicaron las cosas. Sí, bastante. La verdad que estamos muy complicados con el tema de la presentación, que como bien decías recién, es este 10 de mayo, y verdaderamente esto es como un hijo más que está a punto de nacer, así que estamos, bueno, muy nerviosos todos. Verdaderamente allí está viendo la luz esta nueva creación que, como decías también recién, es una historia de misterio y de redención y que tiene mucho que ver con Pilar, con el límite con exaltación de la cruz, porque muchas de las historias se centran básicamente en esa zona geográfica. ¿Y cómo nació en vos la idea de hacer este libro? Bueno, en realidad es un subproducto, porque hace un tiempo me tomé el atrevimiento de escribir la historia del lugar donde nací, que es la localidad de Manuel Alberti, dentro del partido de Pilar, y que está a 42 kilómetros de Capital Federal, donde precisamente los vecinos compraron su estación porque nunca la iban a tener, y en 5 tranvías allí hacían todo lo que una humilde localidad tenía que tener para comenzar sus orígenes. Y es así que de kilómetro 42 hubo como un subproducto. Investigando la historia me quedó mucho material verdaderamente de lo que es Pilar, sus orígenes. Y bueno, allí fue donde, jugando un poquito con la historia, investigando en lo que nosotros conocemos como el Archivo General de la Nación, un día me topé con un acta donde, bueno, todos sabemos que el famoso Tratado del Pilar, este pacto preexistente, este cambio en la historia nacional que desencadenó que Entre Ríos y Santa Fe, bueno, vencieran a las tropas unitarias de Buenos Aires, y que verdaderamente el directorio dejara de existir como tal, y allí comenzaba a transformarse nuestra futura nación. Bueno, además de ese pacto que se firmó, de este famoso Tratado del Pilar que todos conocemos cuando estudiamos en la escuela, había una sugerencia de que pudo haber existido un segundo pacto. Verdaderamente había actas en el Cabildo que evidenciaban la partida de algunos pertrechos hacia, bueno, los vencedores. Entonces, me parece que ese era el punto exacto para comenzar a jugar con una ficción. Verdaderamente es allí donde la ficción comienza, y en este sentido le doy pie a esta historia que, bueno, el día 10 está pronto a ver la luz, a nacer. Definitivamente. ¿Y cuánto tiempo te llevó el libro? Y calculo que un año, entre cosas así, yo calculo, abuelo de pájaro, un año y pico estuve recolectando información, porque básicamente fue eso, tratar de vivir las vidas de los personajes. Repito, esto es una ficción muy plausible, es decir, hay personajes de ficción que interactúan con personajes que verdaderamente existieron, y que allí es donde tuve que investigar las vidas, las costumbres de aquel 1820 y luego de aquel 1920, en este corte generacional que se hace en el libro. Y tuve la suerte de toparme con la historia propiamente dicha, ya que tuve acceso a los libros de bautismo de la Iglesia del Pilar, que verdaderamente son del año 1770, o sea que tener eso en mis manos representó algo muy importante. Entonces, más allá de escribir una historia, de crear personajes, fue también algo muy importante para mí, ya que pude aprender de lo que alguna vez todos estudiamos, y bueno, y allí lo tenía enfrente. Entonces, cada uno de estos personajes tiene un basamento histórico real,
y que, bueno, allí interactúan con los personajes que existieron definitivamente en cada una de las dos épocas marcadas que tiene este libro. Uh-huh. ¿Y este libro vos lo pensás hacer también en cine? Sí, digamos en un corto, ¿no? Sí, bueno, en realidad me diste el pie exacto para contarte dos cosas. Mi intención es, bueno, tener a futuro, tal vez dentro de los 2 próximos años, llevarlo a la pantalla grande, pero por lo pronto lo que puedo hacer es en este marco de la presentación, donde muchas veces en una presentación de un libro a veces es algo muy estático, se me ocurrió, al margen de presentarlo como corresponde, de poder hacer algo quizás para que ayude a, bueno, a los que van a conocer esta historia a través de un pequeño corto. Y es así que en 8 minutos de video van a poder ver una microhistoria, en realidad es un corto promocional, protagonizado por grandes actores y por actores locales, donde, bueno, se va a dejar una ventana entreabierta a estos personajes y allí van a conocer, por ejemplo, a varios de ellos, interpretados con las voces, excelentes voces, de Raúl Rizzo, de Juan Palomino, de Pablo Gingi, y también, representando a nuestros actores locales de Pilar, va a estar Manuel Vázquez, Hugo Alba, Ana Laura Malenka, que son todos muy conocidos, o sea, aquí en nuestro circuito local. Entonces, me pareció que en esos 8 minutos podía dar una previa manera de que interpreten lo que se quiere contar en este libro. En ese libro, exactamente. Y también, bueno, según lo que he estado leyendo un poquito en la página del libro, del Tratado Pilar, también en la presentación va a estar la participación de Laurence de Melo, que es un periodista muy importante. Sí, bueno, allí está la segunda parte, más allá de abrir con este pequeño cortometraje, la idea también era un poco compartir vivencias y experiencias, y tengo la suerte de poder contar con Laurence de Melo, que es una periodista londinense que está en el país y que verdaderamente ha presentado trabajos en Discovery Channel, Nat Geo, la BBC de Londres propiamente dicha, y ella nos va a contar brevemente en esta presentación algo que a nosotros quizás nos hace mucha falta, y es cómo se trata el tema de patrimonio histórico en el viejo mundo, es decir, en el primer mundo, porque yo siento que si no lo estamos haciendo, deberíamos esforzarnos un poquito más, porque me he encontrado en esta investigación para el libro, para crear esta historia plausible, con muchos lugares que quizás están un poco en el olvido y muy lejos de ser de alguna manera preservado para futuras generaciones. Tal es el caso del fuerte del siglo XVII, que está en las afueras de Pilar, muy poco queda de él ya, que el tiempo verdaderamente ha hecho lo suyo, y allí estuve tratando de reconstruir esa historia perdida, que ya en 1880 el ferrocarril lo cruzó al medio, a estas torretas que fueron construidas, para que tengan una idea, por 500 indios guaraníes a punta de látigo, y allí quedaron, y precisamente en 1880 estas estructuras fueron cortadas por el ferrocarril. Les pasó por el medio directamente. Claro, exacto, quizás por desconocimiento, y en los 90 han construido viviendas, un country muy cerca de ahí, con lo cual 2 torretas se perdieron para siempre. Así que dentro de estos personajes ficticios y dentro de esta historia que narra, bueno, una trayectoria, están siempre acompañados de estos pequeños refugios de la historia local, donde algún personaje siempre va a estar cerca de estos lugares históricos como para realzar y que el lector pueda enterarse que allí había determinadas cosas que están disponibles a la vista actualmente y que esperemos que algún día también sean protegidas como patrimonio histórico. Claro, que no se vayan perdiendo. Así es, exacto, verdaderamente eso es muy importante. Y después el libro básicamente habla de una historia de misterio y redención, porque allí está el nudo de esta historia, que es muy atrapante y que yo creo que quien lo lea se va a sentir muy identificado, porque están todas la fórmula típica de una historia, está todo, está el romance, está el suspenso, está también la intriga,
está también la redención, una palabra muy importante, no se los puedo contar, tendrían que leer el libro, pero sí, allí entonces está la clave tal vez de lo que estamos hablando, y ya de por sí la tapa del libro es un poco apocalíptica. Para quienes no lo conocen, les cuento en tu programa que habla de una imagen, o muestra una imagen de la iglesia del Pilar, sí. En un momento muy especial de la historia, donde es bombardeada, y verdaderamente allí se crea toda una historia, como dije recién, plausible. Y lo que se van a encontrar es que hay mucha información recreada, muchas fotografías recreadas, de cosas que ya verdaderamente no existen, y que algunos datos pude recoger, como por ejemplo la iglesia, la capillita en realidad, donde se firmó el Tratado del Pilar, que no es la que todos creen que es la que está en el centro de Pilar, sino se trataba de algo muy humilde a las orillas del río Luján, y que ya no existe en lo que se llamaba Luján Abajo o Pilar Viejo. O sea, no queda nada, ni un ladrillito de esa capillita. No, porque justamente esta es la historia que cuentan los personajes de nuestra historia real, que el lugar donde se había fundado primeramente el pueblo de Pilar se anegaba con frecuencia. Entonces allí fue la decisión de mudar el pueblo a un lugar más alto, que es el actual lugar del casco céntrico de Pilar. Entonces allí, cuando se abandona esa capillita, donde los datos históricos afirman que allí estuvieron firmando el famoso Tratado del Pilar, verdaderamente se llevan todo hasta la nueva iglesia, que es una iglesia con estilo colonial español, con una sola torre, y que luego, o sea, 100 años después... Y más o menos la iglesia del Pilar, ¿cuándo fue fundada? ¿En qué época más o menos? Justamente, o sea, la iglesia del Pilar que todos conocen cuando pasan por la plaza, cerca del municipio, bueno, allí data de los primeros intentos de mudar el pueblo en 1821, porque ya había una necesidad de que, bueno, el pueblo progresara, pero en un lugar lejos de las anegaciones del río Luján. Entonces es allí donde se mudan. Y como estos datos históricos, hay un montón de otros datos que verdaderamente agradezco a nuestro obispo diocesano, porque me permitió ingresar a la iglesia del Pilar, y sobre todo en lugares bastante, recorridos inhóspitos que tiene la iglesia en sí como estructura, ¿no? Entonces allí me sirvió para que esos fueran los verdaderos escenarios donde los personajes finalmente actúan en una saga de hechos que se produce al final del libro, que tampoco les voy a contar. Por supuesto, hay que comprar el libro. Bueno, así o sea que el libro también es un poquito para la gente que le gusta la historia, o recordar un poco todo lo que fue los comienzos de Pilar, es imperdible, por supuesto. Hay mucha información, y yo creía saber mucho, pero me di cuenta que no, que básicamente aprendiendo a medida yo también. Totalmente, verdaderamente es algo muy muy lindo, y bueno, espero que yo juego con esto, que si alguien tiene una duda de verdaderamente si esto pasó o no pasó, y corrió a consultar un libro en una biblioteca, yo creo que ya está cumplida la misión. O sea, contar una historia a través de personajes que rozan la historia verdadera. El hecho de que esto ocurra, y que, no sé, quizás sugiera ganas de saber un poquito más, yo creo que está logrado el objetivo. Misión cumplida, despertar el interés. Así es, verdaderamente. Y bueno, nosotros tenemos mucho en común: Exaltación de la Cruz, Pilar, toda esta zona verdaderamente se descubre como una zona muy importante en aquel entonces, y que representó algo muy importante para todo nuestro país. Para toda la historia. Así es, verdaderamente. Y hablando de la historia, también les cuento que este libro fue invitado a ser presentado en lo que es la provincia de Entre Ríos, ya que dentro del libro hay un capítulo que habla acerca de la República de Entre Ríos, porque, aunque muchos no quieran creerlo, nosotros tuvimos una república dentro de nuestra república, y duró un año, y estaba conformado por la provincia de Entre Ríos, parte de Misiones y parte de Corrientes. Entonces verdaderamente también allí hay muchas cosas para contar, y en muchos casos muchas provincias están en un revisionismo histórico muy importante, y me parece justo que también se pueda, bueno, acceder.
y colaborar a descubrir nuevas figuras históricas que quizás estuvieron siempre en el olvido. El hecho fue que pusieron a disposición la gente del Museo Provincial, donde verdaderamente, como dicen por allí, me di una panzada con toda la información que uno desconocía de los caudillos entrerrianos y cosas que por ahí en la escuela nosotros no llegamos por cuestión de tiempo a aprender, pero que están allí y que hace falta que se los descubra. Bueno, entonces es un buen libro también como para recomendar la lectura en los colegios. Para despertar un poquito, como te decía yo, el bichito de la duda, del interés en saber un poco más, ¿no? Y sí, sería fantástico, verdaderamente sería fantástico. Para, bueno, también contarles que ese día de la presentación vamos a tener no solamente todo historia, sino también vamos a tener presente el arte a través de la profesora María Elena Valles, que es una profesora de tango que nos va a deleitar también con, bueno, unos números artísticos y que tienen mucho que ver con el tango de 1920, como bien lo dice el libro, así está muy presente también el sentir de la época. Bueno, ya para ir dejándote tranquilo, puede ser que estás a las corridas con todo y con toda la organización, quiero que me contestes en 2 palabritas, si querés, que también por lo que estuve viendo un poquito en internet, ¿estás restaurando los restos del último de los tranvías de Manuel Alberti? ¿Puede ser? Sí, bueno, qué pregunta. Sí, la verdad que es un proyecto que ha quedado a través de preocuparme por la historia del lugar donde nací. Creo que, a ver, recogí el guante hace unos años y bueno, no me arrepiento de haberlo hecho porque de esa manera pude, de alguna manera, recuperar pedacitos de la historia. Y cuando digo pedacitos de la historia es que, bueno, investigando para el libro la historia del lugar y al mismo tiempo, bueno, creando un documental, me encontré con la triste sorpresa que los 5 tranvías que sirvieron en 1964 como origen de un pueblo, es decir, era tan pobre y tan humilde la gente que primero tuvo que comprar su estación de tren porque nunca la iba a tener, así que juntaron pesito tras pesito y con 500.000 pesos moneda nacional compraron su estación. Luego de comprar su estación el desafío era otro, tenían que construir una escuela, tenían que construir un centro asistencial. En 1964 no había recursos y ¿qué hicieron? Juntaron 5 tranvías que habían salido de circulación para poder sacarle las ruedas, para poder acondicionarlos y bueno, allí fueron 2 utilizados de aula, uno como un consultorio de odontología, el otro como biblioteca y el otro como una pilchería. Y pilchería digo cuando vendían o revendían ropa que donaban, es decir, era como una especie de local comercial de vestimenta. Y eso quedó lamentablemente en el olvido y el paso del tiempo lo fue deteriorando hasta el punto que cuando encontré el lugar donde debían estar, la sorpresa fue que solo quedaba 1/4 de lo que era uno de los vagones. Entonces allí me hice cargo, bueno, decidí adquirirlo. Al querer moverlo, se me empezó a desarmar y verdaderamente, ¿qué pasaba? La gente que no sabía qué era eso, jugaba al fútbol y cuando hacían el asadito después del fútbol, utilizaban las maderas de ese tranvía. Yo creo que quizás por desconocimiento y verdaderamente porque, a ver, no me cabe en la cabeza que alguien pueda dañar un patrimonio histórico. Pero así fue. Entonces el tranvía tal como está no se puede mover porque se termina desarmando por completo, y sí se puede, que es lo que estoy haciendo, tomar las medidas, y la idea mía es, por lo menos, sé que no voy a poder restaurarlo completamente, pero salvar o reconstruir la trompa, la puerta y las 2 primeras ventanas para ponerlo en un lugar público, en un muro de ladrillos, tal vez, con una placa en homenaje a todos los pioneros, aquellos vecinos que sin luz, que sin agua corriente, sin asfalto, hicieron o forjaron un lugar en el mundo que se llamó Kilómetro 42,
y que supongo que va a haber miles de historias de esas en todos lados. Claro, pero que se han perdido, eso es lo claro. Bueno, que vos estás rescatando un pedacito de la historia de Manuel Alberti. Sí, la verdad que es algo muy contento, y con la venta del libro de Kilómetro 42, yo voy de a poquito sumando pequeñas partecitas a esa estructura que de original no tiene nada, sino que es todo nuevo, digamos, pero verdaderamente la intención es de que el trabajo final se vea como fue en algún momento, y que sea un gran homenaje para los viejitos que ya muchos partieron sin haber sido reconocidos. Bueno, José, te agradezco muchísimo la entrevista. Si Dios quiere, nos estaremos viendo entonces el próximo viernes 10 de mayo en Pilar Point, que va a ser la presentación del libro Pilar el Tratado. La verdad que muy agradecido por este acompañamiento. Verdaderamente estoy muy contento y espero que puedas estar allí para compartir, aunque sea un ratito, en esto que es un poco de historia, que también es mucho de cultura, y también es un poquito de homenaje a todo lo que es nuestra zona, contado en una historia por personajes que ya los van a ir descubriendo, obviamente, y les repito que bueno, va a ser algo muy lindo, compartido, sencillo, y la página web, para aquellos que quieran curiosear ahora mismo mientras te siguen escuchando en tu programa, es www.pilareltratado.com.ar. Ahí van a ver muchas fotografías, van a conocer los nombres de los personajes, y bueno, poquito a poquito estamos subiendo las entrevistas que nos hacen en todos los medios, así que después te vamos a pedir la grabación seguramente. Bueno, te agradezco nuevamente, José.